Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos en Conoce tus Derechos. Estamos en Conoce tus Derechos. Aquí, como todos los sábados, de parte de la oficina de Valencia Díaz. Muy buenos días, soy la abogada de inmigración de Ifilia Díaz. Y como siempre, aquí los estoy transmitiendo por Instagram, por Facebook Live. Y indíquenme si me ven bien en las diferentes plataformas. Estoy también grabando ya un video para YouTube. Perfecto, muchísimas gracias por los corazones. Eh, Pónganme en los comentarios, estoy iniciando el programa un poco temprano. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Uno, ¿qué quiere decir, Rodrigo? No te entendí con el número uno. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de las peticiones de inmigrantes juveniles y los asilos. Estoy altamente preocupada por lo que está pasando en la frontera y quiero... Ah, perfectamente, muy bien, muchas gracias. Y también me escuchas bien porque también estoy utilizando unos audífonos diferentes. Ay, muy bien, muchas gracias, Jessy. Muchas gracias por las porras y por las flores. Eh, Pues como les estaba diciendo, el preámbulo del día de hoy va a ser las peticiones de inmigrantes juveniles y los asilos. Estamos teniendo un aumento de los casos en la frontera. Que me dé la tos ahorita, antes de que salgamos directamente y oficialmente al aire por la Mega 97.7. Entonces, dada mi preocupación, les quiero hablar acerca de este tipo de peticiones y les quiero empezar a hablar acerca de lo que tenemos como mitos, números, cuánto tenemos de los números registrados o cuánto se estima de los números registrados que se están publicando por medio de inmigración, aduana y frontera directamente. Hola, suegrito, ¿cómo estás? Hola, María. Miguel, muy buenos días a todos. Conéctense, por favor, conéctense. Y les pido que después de todo esto, de que el programa acabe, lo compartan, porque necesito que muchos muchachos menores de 18 años se enteren de todo esto. Y realmente yo no sé qué tanto al que ellos se enteren van a poder hacer algo más que los guardianes que se están encargando directamente de ellos necesitan entender esta información. Pero por favor compartan este video porque aunque salvemos a uno con eso me doy por bien servida. Bueno, son las 9:30 y estoy esperando que en cabina me informen que estamos al aire oficialmente por el radio. Muy buenos días a todos los que van llegando, me encanta. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. ¿De dónde nos están viendo? Yo sé que mi suegro querido está en Querétaro. Pero indíquenos desde dónde nos ven, de dónde nos están sintonizando. Y estoy esperando solamente a Elizabeth. Ok, me está indicando Elizabeth que estamos al aire. Muy buenos días a todos ustedes, de donde sea que nos están sintonizando. Les mando un gran beso, un abrazo, un saludo a la gente hermosa, preciosa, a todos los inmigrantes que están en Estados Unidos y nos están sintonizando fuera de Estados Unidos. Obviamente les mando un gran saludo enorme y espero que se encuentren muy bien en toda esta pandemia y todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Por favor, compartan este video. Estoy transmitiendo desde Instagram, Facebook y también en YouTube. Quiero que esta información se disemine. Es mi intención más pura porque necesitamos hacer algo por los menores que están entrando a Estados Unidos, estos menores de edad que están viniendo o los están mandando para que tengan un mejor futuro, pero cuando están entrando a Estados Unidos existe una grande incógnita de cómo se van a quedar y si no hacemos algo para que ellos puedan entrar en el sistema y de alguna manera poder obtener una residencia, los van a terminar deportando o se van a quedar dentro de Estados Unidos sin ninguna solución. Y obviamente esto va a ser peor. Bueno, les quiero contar una historia que sucedió el día de ayer acerca de lo que me está llevando a tener un énfasis en este tema, que es las peticiones de inmigrantes juveniles y los asilos. Pues ayer, siempre los viernes son muy agitados en la oficina, es un cierre de semana y de repente estoy súper enfocada acerca en un caso, entonces me pueden estar viendo enfocada en un caso y de repente llega Luis y lo veo como que está molesto, como que está triste, como que no lo puedo leer inmediatamente. Entonces, cuando eso pasa, le digo, ¿qué te pasó? ¿Algo pasó? No entiendo qué sucedió. Y me dice, y casi con lágrimas en los ojos, me dice,
es que estoy súper molesto porque acabo de tener una consulta con sí una muchacha que yo había visto cuando estuve en una consulta en la sala de espera, que parecía literalmente que tenía unos 13 años, se veía muy, muy, muy poquita, muy, muy chiquita. Y cuando me dice que obviamente esta muchacha ya tenía 18 años y 6 meses y estaba viniendo porque la había parado un oficial, era un caso de tránsito, pero él estaba molesto porque ya no podíamos ayudarla en inmigración desde la petición de inmigrantes juveniles. Entonces él estaba muy molesto, estaba muy, muy triste, estaba muy frustrado. Entonces, en ese momento yo le dije, bueno, pero ¿por qué hemos tenido de este tipo de casos muchísimos otros? Muchísimos otros. Cuando vemos, pero esto me quedó y realmente la introspección para mí es que en mí se está normatizando, que está siendo normal tener este tipo de casos, de situaciones que no han hecho nada y ya no me está llegando tanto la tristeza, ¿sí? Porque hay muchas personas que sí no están haciendo lo que tienen que hacer para que estos muchachos tengan esta residencia permanente. Entonces el día de hoy me paré y dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer una campaña porque hay muchísimos menores que están entrando a Estados Unidos y muchos los están mandando, no tengo ni idea porque hay mucha alta de estos tipos de casos en la frontera. Entonces vamos a dedicar una campaña para empoderar a las personas, a los guardianes que están recibiendo estos niños, ¿ok? Entonces, vamos a estar hablando acerca de esto. En este momento tenemos aproximadamente, y esas son las cifras directamente de aduana y de frontera, que tenemos 1.3 millones de casos abiertos entre asilos y menores sin compañía que han entrado a Estados Unidos. Entonces, no sabemos qué es lo que está pasando con todos estos casos. Nada más para estar comparando, ¿ok? En este momento, las cortes, por ejemplo, en febrero de 2021, las cortes están estimando que tienen 1.5 millones de casos abiertos. En febrero de 2017 solamente tenían 500,000 casos abiertos. Entonces, existe un cúmulo de casos en este momento en las cortes que ni siquiera se sabe cómo se va a poder resolver todo esto. Bueno, ¿cómo se puede tramitar la petición de inmigrante juvenil? La petición de inmigrante juvenil es aquella en donde un inmigrante menor de edad, y ahí entran dos cosas que tenemos que empezar a hablar, la ley estatal y la ley federal. Para la ley federal, un menor de edad es siempre que seas menor de 21 años. Para la ley estatal, en casi todos los estados es menor de 18 años. Entonces, cuando entran a Estados Unidos y son menores de 18 años, los están poniendo no en detención de adultos, sino que los están poniendo en una detención para menores de edad. Y de ahí después empiezan a tratar de conectar, de tener una relación con una persona que está dentro de Estados Unidos, que pueda tener, que sea su familiar, para que se pueda hacer cargo de este menor de edad. Y una vez de que se hace esta conexión con esta persona, con este familiar, entonces se entrega a ese menor de edad al familiar y puede ser un tío, un primo, una mamá, un papá, ¿ok? Muchísimas veces puede ser hasta un conocido. Pero esta persona que está recibiendo este menor de edad tiene que pasar algunos chequeos, tiene que pasar antecedentes penales. Y es ahí cuando muchas veces la persona que recibe al menor inmigrante se pone muy nervioso porque no son indocumentados, no tienen estatus en Estados Unidos o pueden tener contactos previos con inmigración y muchas veces pueden ser ya también removidos de Estados Unidos y tienen miedo de que poder recibir este menor de edad puede tener mayores problemas para ellos. Pero este examen, estas huellas dactilares que les piden a las personas que están recibiendo al menor de edad, solamente es para asegurarse que el menor de edad no va a estar puesto en un peligro. Es decir, que la persona que reciba al menor de edad no ha abusado a menores de edad en el pasado y que va a estar ok el menor de edad cuando entre en custodia directamente de la persona que lo está recibiendo. Una vez de que el menor de edad sale de custodia,
eventualmente le van a dar una audiencia con la Corte de Inmigración, con el Juzgado de Inmigración. Entonces, es por eso que es necesario, y es muy importante que busquen un abogado de inmigración que tenga experiencia en estos casos. Porque en este momento, con las cifras que les estoy dando, estamos estableciendo o estimando que a lo mejor vamos a tener una audiencia para estos menores de edad en años luz. Y esto estoy diciendo, puede ser que tengamos una audiencia en 5 años, en 10 años, y no se haga nada para ese menor de edad porque no ha llegado la audiencia. Y es lo que siempre pasa, como no me están empujando, como el sistema no me está empujando, o como no tengo una audiencia a donde tengo que llevar las cartas en el asunto, entonces no hago nada y no busco un abogado de inmigración que me pueda ayudar, ¿cierto? Entonces, el punto que les estoy diciendo es este: no esperemos hasta que tengamos una audiencia con la Corte de Inmigración para buscar ayuda para un abogado. ¿Por qué? Porque ese menor de edad te lo pueden haber dado, lo pueden haber liberado cuando tenía 17 años y 364 días. Eso quiere decir que solamente le pueden quedar muy pocos días de como menor de edad. Y necesitamos que él siga siendo menor de edad para poder defenderlo con una defensa que solamente se puede tramitar cuando él es menor de edad, ¿sí? Y porque lo tenemos que llevar al caso juvenil, que tiene que ser en una corte estatal directamente en el estado donde se está residiendo, ¿ok? Entonces, en este tipo de casos, se tiene que establecer generalmente 3 casos, y es así como se los explico a mis clientes. Se tienen que establecer 3 casos, pero para cada tipo de caso existen condiciones necesarias. Entonces, cuando el menor de edad todavía, gracias a Dios, llega con un abogado y lo puede identificar que esta defensa es la petición de inmigrante juvenil, y eventualmente el niño puede obtener la residencia. Ese se llama la defensa, pero el niño realmente va a poder obtener la residencia permanente eventualmente, porque también estos casos se están demorando muchísimo. Entonces, generalmente cuando ya entregan el menor de edad al guardián, ¿ok? A la persona que se va a estar haciendo cargo del menor de edad, el primer caso, el primer carril ya se abrió. Inmigración, por haberlo dejado entrar, que le dieron una entrada para que pudiera procesar su caso, este carril ya se abrió, y es el carril que vamos a denominar como el de la Corte de Inmigración, que es el caso de deportación. Pero subsecuentemente, para defenderlo de esta deportación, tenemos que abrir otros 2 casos que vamos a denominarlos como 2 carriles adicionales. Entonces, el primer carril que tenemos que abrir es el de custodia. Y solamente los abogados que tienen experiencia en ese tipo de ley, que en la oficina no soy yo, tenemos que hacerlo con Luis, tiene que ir a una corte juvenil, y en cada estado es diferente. Entonces tiene que ir a una corte juvenil y tienen que hacer un litigio, tienen que hacer un juicio para poder saber dónde están los papás del niño, por qué el niño está aquí, y si ese niño está puesto en negligencia, abuso o abandono por uno o los 2 papás. Y si esto ha sido así, entonces se le tiene que pedir a la corte juvenil de que le pongan unas palabras mágicas, y así se lo denomino para que me puedan entender en un lenguaje muchísimo más simple. Y estas palabras mágicas, que es el lenguaje que exige inmigración, es que este niño tiene que ser dejado aquí en Estados Unidos porque es en el mejor interés de un menor, bajo estas condiciones, que ha sido puesto en abuso, abandono o negligencia, para que se quede aquí, para que él esté bien. Y bajo estas condiciones se le está pidiendo a inmigración que se apruebe el estatus de petición de inmigrante juvenil, ¿ok? Y es una petición humanitaria. Pero sin esas condiciones, sin ese lenguaje específico, sin las palabras mágicas, inmigración va a rechazar el caso. Entonces es esencial que, obviamente, si es un abogado que no tiene experiencia en la ley estatal, pueda ser asesorado de un abogado con experiencia en la ley de inmigración, ¿ok? Entonces, cuando el litigio en la corte juvenil se acaba, y es esencial que ese niño se siga comportando como niño.
¿sí? No es simplemente que después de que cumpla 18 años, ay, bueno, muchísimas gracias, ya quiero ser, o ya me quiero comportar como mayor de edad, porque ese niño está emancipado, se supone que él necesita la protección, necesita la guardia. Es por eso que inmigración que Estados Unidos le está dando y le va a dar esa residencia permanente, porque se supone que él ha sido abusado, entonces humanitariamente Estados Unidos le dice, ok, yo te voy a proteger, pero ese niño no se puede emancipar. ¿Y qué quiere decir eso? Que bueno, que se salga de la casa de la persona que está pidiendo la custodia, que empiece a trabajar, que se case, si se casa se descalifica automáticamente, ¿ok? Que empiece a hacer su vida, que empiece a ser independiente, ¿ok? Entonces, este menor de edad tiene que seguir siendo y comportándose como un menor de edad, como un niño. Y el que está pidiendo la custodia directamente se está convirtiendo en papá y mamá de ese niño. Entonces es algo muy fuerte en el tema legal y que tienen que entender las reglas, los deberes y las obligaciones que se están adquiriendo con todo esto. Una vez de que terminemos este caso se cierra, ¿ok? Y se puede abrir si se necesita eventualmente, pero ese caso se cierra porque ya no hay nada más que hacer. Entonces, ese caso está cerrado, pero ya tenemos esta orden necesaria y importantísima, que sin esto no vamos a poder hacer absolutamente nada. Después de tener esta orden, vamos a pasar a un siguiente carril. Entonces, imagínense que es la carretera, pero hay diferentes carriles que se tienen que tomar para la defensa de estos menores. Y se los estoy explicando de esta manera porque yo sé que es extremadamente complicado. Entonces, después de que ya se tenga la custodia, se tiene que abrir el tercer carril. Y en este tercer carril es con una agencia de inmigración que no es la corte, no es el juzgado de inmigración. Entonces es por eso cuando hablamos de inmigración existen muchas confusiones acerca, bueno, me está diciendo inmigración, pero vamos con unas oficinas diferentes de que yo me imaginaba que era la corte. Sí, es porque la corte, el juzgado de inmigración, es una cosa diferente y hay algunas aplicaciones y beneficios que el juez de inmigración no está autorizado a conceder porque no tiene autoridad. Y hay otras cosas y otras solicitudes que la agencia de inmigración sí está autorizado a conceder. Entonces, bueno, este tercer carril es directamente con la agencia de inmigración, que es, por las siglas en inglés, es USCIS, ¿ok? Entonces, es la agencia que da los beneficios, como pueden ser permisos de trabajo, residencias, visa U, visas T, ¿ok? Ciudadanías. Entonces, no es nada que ver con la Corte de Inmigración. Ya que se abre ese tercer carril, ahí sí se le está pidiendo directamente a inmigración que ya se le dé la denominación a este menor de edad como un inmigrante especial juvenil. Y para después de que se le dé esta denominación específica y que se apruebe esta denominación en donde se pone, se anexa en la solicitud la orden de la Corte Juvenil, donde el juez juvenil especializado en materia de menores se está diciendo que este menor tiene que ser dejado en Estados Unidos por el beneficio, ya que ha sido abusado, puesto en negligencia o abandonado. Se pone, entonces inmigración ya tiene la evidencia suficiente para darle esta protección humanitaria a este menor de edad. Pero muchachos, las cosas no acaban ahí. Porque si esto fuera tan sencillo, obviamente no tendríamos tantos problemas con estos chicos y tanta espera, ¿sí? Después de todo esto, tenemos que tomar esa aprobación o esos recibos que la agencia de inmigración nos dio para correrle y poder enseñársela al juez de inmigración y decirle, por favor, no me vaya a deportar este muchacho, ¿sí? Este muchacho tiene una protección humanitaria, que es la protección inmigrante juvenil. Y se les enseña el recibo o la aprobación de la petición directamente. Y entonces el juez tiene que dar continuaciones a futuras audiencias para que ese muchacho pueda esperar en Estados Unidos hasta el momento que se le puede dar la residencia. ¿Y por qué digo hasta el momento? Si ustedes recuerdan, y aquí quiero hacer un paréntesis histórico, si ustedes recuerdan un poquito a las personas que hemos estado en este dilema de inmigración por ya bastantes años, y me siento vieja diciendo eso,
Cuando teníamos a Obama, también tuvimos una crisis humanitaria, todos los niños, todos los menores están viniendo a Estados Unidos y demás. En ese entonces no teníamos lo que después se instauró y que nos está dando muchos dolores de cabeza en este momento. Se trató de frenar en ese momento todo este tránsito y esta oleada de muchachos que se estaba viniendo a Estados Unidos, diciéndoles que íbamos a tener una cantidad de visas solamente disponibles por cada año. Lo que quiere decir es que a pesar de que ese menor de edad ya tenga ese estatus de inmigrante juvenil, de todos modos no va a poder registrar la residencia, la petición de la residencia, porque es una segunda petición que se tiene que hacer hasta que la visa de ese muchacho esté disponible y esté autorizada por el Departamento de Estado. Y ahí sí sé que les estoy hablando un poco en chino porque ya les estoy metiendo otro tipo de agencias. Y esto solamente les ejemplifica la dificultad que existe en materia de inmigración, porque no solamente estamos teniendo el Departamento de Justicia con la Corte de Inmigración, el Departamento de Seguridad Nacional, pero también el Departamento de Estado. Y todas estas agencias que no tienen las mismas bases de datos, que no se comunican entre ellas, están trabajando y tienen diferentes directrices y diferentes denominaciones, reglas y demás para los menores o en diferentes tipos de casos de inmigración. Entonces, desde Obama se estableció que estos menores sí se les iba a permitir la entrada humanitaria a los que estén calificando, pero van a tener que esperar esta visa por año. Y esto depende de cuándo se haya solicitado, se le haya dado directamente la petición de inmigrante juvenil, el estatus, y también de qué país es el menor. Entonces no es inmediatamente y es por eso que se tiene que pelear en el juzgado de inmigración que se les esté dando continuaciones a las audiencias hasta que se autorice la residencia. Durante Trump hemos tenido muchísimos problemas con este tipo de casos porque no quieren cerrar los casos de deportación en el juzgado de inmigración para que los menores de edad puedan obtener su residencia. Y en este momento tenemos 3 casos en donde se les ha ganado directamente al gobierno para que cierren los casos porque no existen circunstancias suficientes bajo la ley de que estos casos sigan abiertos en el juzgado de inmigración porque ya ganamos el estatus de petición de inmigrante juvenil, pero el gobierno, los fiscales quieren seguir litigando este tipo de casos, los menores de edad en el juzgado de inmigración, y eso es completamente injusto. No es acorde a derecho, esto no es humanitario y tenemos que seguir luchando para proteger estos menores de edad. Entonces, ¿cuánto puede llevar un litigio de menores de edad? Puede ser que puede llegar hasta unos 5 o 6 años fácilmente o puede ser más. Dependiendo también que con tanta celeridad y cuánta prontitud las agencias nos estén recibiendo los papeles, los clientes están comprando para traer los papeles necesarios a la oficina. Entonces, pero una vez de que ya hayamos cerrado el caso con la Corte de Inmigración, Inmigración puede autorizar la residencia permanente, este menor de edad va a ser residente permanente. Y gracias a Dios estoy viendo también muchos muchachos que han recibido la residencia permanente desde años atrás y que ya están aplicando para la ciudadanía basado en esta petición de inmigrante juvenil. Entonces, a pesar de que sí es bastante complejo este registro de esta solicitud, sí se puede hacer y eventualmente sí es aprobada. El beneficio también de esta solicitud es que, por ejemplo, no van a tener que estar comprobando nada acerca de carga pública, tienen perdones muy extensibles, son muy flexibles, la petición es muy flexible porque nuevamente es como la visa U, es una petición que tiene raíces humanitarias en donde se trata de proteger menores que han huido, porque muchas veces la fuente de que estos menores están huyendo de sus países de origen es que están siendo amenazados por pandillas, que quieren ser reclutados por pandillas, ya sean niñas. Muchas veces las niñas es que pueden ser abusadas sexualmente o de alguna otra manera las están abusando las pandillas. Los niños es que quieren que sean reclutados por las pandillas. O en otras cosas, o en otras situaciones, la misma familia está abusando de los niños, de los menores de edad.
¿ok? Emocionalmente, físicamente, no van a la escuela, no tienen un servicio médico, no tienen una protección que se supone que todos los menores de edad tienen que tener. Entonces, en este momento, en esas circunstancias, los menores de edad salen a buscar una situación mejor. Y es cuando se vienen a Estados Unidos. Entonces, en estas circunstancias es por eso que Estados Unidos ha decidido dar esas protecciones humanitarias. Pero lo más importante de todo esto es que cuando el guardián dice que sí va a recibir este menor de edad, se pongan las pilas para poder hablar con un abogado de inmigración, pueda saber qué es lo que está pasando y simplemente no se espere y simplemente a lo mejor porque dijo que sí, iba a tomar este menor de edad, no esté viendo la importancia que es tomar la vida de un menor de edad en sus brazos. Que a lo mejor sí, no es su hijo, no es su familiar, pero dijo que sí. Entonces, él se comprometió a velar por los mejores intereses de este muchacho, no con una corte juvenil, con una agencia sí federal, pero él tiene que por lo menos buscar ayuda. Y si él ya de repente dice, sabes que yo creo que esto es mucho, yo creo que yo no sabía lo que decía que sí, buscar otra persona a la que se le pueda encargar a este muchacho o muchacha menor de edad que sí pueda buscar quien los pueda ayudar. Porque si se nos pasa los 18 años, aunque sea por un día, va a ser sumamente difícil poder encontrar en una corte juvenil quien te pueda recibir el caso. Existen otros estados en Estados Unidos directamente, hablando con otros colegas de abogados de inmigración, que puede ser en Nueva York, he sabido también de Texas y de Carolina del Norte, creo, en donde no importa que tengan 18 años, pero como no realmente no sabemos las leyes de estos estados, estos colegas muchas veces han tenido éxitos en casos donde ya los menores de edad han sobrepasado los 18 años. Y en esas circunstancias muchas veces los pongo en contacto con esos abogados para que puedan determinar si el caso se puede seguir en otro estado. Porque realmente mi necedad y mi sentido de deber con los menores de edad es extremadamente alto para que puedan tener una vida tranquila y un futuro que tenga una promesa en Estados Unidos, porque si no, ¿de qué sirve todo realmente, todos los esfuerzos que se hicieron para que estos muchachos hayan venido a Estados Unidos? Entonces, por favor, les pido que compartan este video. Este video se trata acerca de los menores que están viniendo a Estados Unidos sin compañía de uno o los dos padres. También no es necesario que el menor de edad haya venido con inmigración, que haya entrado directamente por medio de inmigración. Hay muchos menores de edad dentro de Estados Unidos que no tienen un proceso, que no tienen un carril, como se les estaba explicando con la analogía, con la Corte de Inmigración. Es decir, no tienen un proceso de deportación, pero de alguna manera ya están aquí en Estados Unidos y no tienen ningún carril abierto. Entonces, el punto es poder abrir el carril, y el carril se puede abrir simplemente yendo a la corte juvenil y explicando por qué este menor de edad ha sido abandonado o en el pasado se ha puesto en negligencia por el papá que nunca apareció, por el papá que nunca ha pagado, por el papá, y estoy diciendo papá, pero también puede ser una mamá que completamente ha abandonado a los menores de edad, que sí también tenemos desgraciadamente este tipo de casos. Entonces, no es necesario que justamente hayan entrado directamente con inmigración. Y pueden estar aquí en Estados Unidos. Aquí dice Luis, también se tiene que tener en cuenta que el menor tiene que terminar el caso de la corte de menores antes de que el menor cumpla 18 años. Que se tiene que empezar el caso antes de que... No entendí lo último, Luis. Pero es esencial. Hay ciertas fechas muy importantes en este tipo de casos que se tiene que seguir. Y si no se siguen los casos y las condiciones, son catastróficas. Entonces, por favor, compartan este video. Está en Facebook, va a estar en YouTube. Y voy a contestar algunas preguntas de personas que aquí tenemos. Algunas personas, muchísimas gracias por todos los saludos, por todos. Si tienen alguna pregunta, es el momento, muchachos. Hola, mami, ¿cómo estás? Muy buenos días a todas las personas, solamente me están mandando saludos. Muy bien. Muy buenos días a todas las personas que nos están sintonizando. También si conocen a alguna persona que esté en estas condiciones, díganle que se vayan a informar. Realmente toda esta información es de todo corazón.
Hay muchísima abundancia en este planeta. Entonces realmente no es forzoso que tienen que venir con nosotros, pueden ir con cualquier otra persona, pero el punto es de que puedan ser ayudados, que realmente alguien les brinde ese apoyo. Este tipo de peticiones ha estado ya por muchísimo tiempo, yo creo que desde el 2000. Entonces ya tenemos con todo este tipo de defensas para menores 21 años, pero es muy lamentable que todavía no estemos conscientes y no sepamos las condiciones en las cuales podemos defender a los niños. También califican los mexicanos, califican de todo Estados, de todo el mundo, Verónica, no importa de dónde sean los niños, simplemente que te voy a explicar qué es lo que pasa con los muchachos mexicanos. Como México está pegadito a Estados Unidos, cuando los menores de edad tratan de entrar a Estados Unidos sin compañía o con un mayor de edad, dependiendo de las circunstancias, estoy hablando de situaciones generales o de casos generales, por tratados internacionales entre México y Estados Unidos, existe un pacto de que si existe un niño que se pueda hacer regresado directamente a Estados Unidos, si existe un niño en Estados Unidos que se puede regresar a México, México lo va a recibir, entonces tienen que establecer que es ciudadano mexicano y ahí entra la embajada directamente de México para poder establecer que esa persona sea ciudadano americano, lo regresan a México y el DIF se encarga en México de poder encontrar un padre o madre o el guardián que está a cargo de ese menor de edad. Entonces es por eso que no vemos tantos menores de edad mexicanos. Vemos muchos menores de edad, tanto guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, pero no vemos muchos mexicanos. Pero también los mexicanos aplican, simplemente que cómo los tratan en el proceso de entrada por el Tratado Internacional de Repatriación. Estados Unidos y México han acordado que si pueden establecer que el menor de edad es mexicano, entonces México lo va a recibir, le va a dar la bienvenida y el DIF directamente en México va a poder encontrar un guardián que se encarga del menor de edad. Entonces en México se encarga ya del menor de edad. Es por eso que no vemos tantos muchachos que pueden entrar de esa misma manera como mexicanos. Pero sí, cualquier nacionalidad puede aplicar como para la petición de inmigrante juvenil, ¿ok? Y obviamente, como dice Luis, todo llega, todo pasa, muchachos. Se nos está acabando el tiempo y por favor compartan. Nuevamente les digo, por favor, compartan. Este video, esta información les puede servir. Hay mucha información que la seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo y estoy segura que podemos llegar a alguien más. Entonces, les quiero recordar cuál es la misión en Valencia y Díaz, que es empoderar, defender y educar. Y es lo que estamos haciendo esto, educar a miembros que pertenecen a grupos de minorías para que puedan alcanzar su máxima satisfacción y pueden ser liberados de cualquier opresión e injusticia aquí en Estados Unidos y puedan tener una vida libre en compañía de su familia. Nosotros manifestamos esta misión siendo abogados de inmigración. Nos vemos el próximo sábado y que estén muy bien. Les mando un caluroso abrazo. Hasta luego.